Bueno, pues un placer, un gusto verlos y pues verlos o saber que ahí están porque solo veo a Silvia, pero bueno, gracias Silvia por tener tu video encendido, me da mucho gusto. Bueno, pues este tema con el que queremos compartir hoy con ustedes es un tema que nunca dimos en el diplomado, ni en el taller, ni en ningún curso. Es un tema que realmente es de alguna manera nuevo y muy propositivo para todos nosotros y que, bueno, nosotros hemos estado viviendo de una manera muy profunda desde que estamos aquí en pues en el pueblo de Amatlán, inmersos en una comunidad muy interesante en el que hemos podido vivir en carne propia muchos de los conceptos de los que vamos a hablar hoy. Y, y bueno, es el tema en el que vamos a conectar esa prosperidad que todos estamos buscando, no nada más en dinero, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida, pero definitivamente también en el tema económico, con este tema de la economía consciente que cada vez tiene más vigencia, que entró como tímidamente al mundo económico, obviamente encontrando un montón de resistencias, pero que los tiempos, la conciencia y, muy importante, la tecnología y las nuevas generaciones con una visión distinta y un nivel de conciencia distinto han permitido, han posibilitado que se vaya estableciendo cada vez más. Entonces, pues vamos a empezar con la presentación que les preparé y vamos a explicar la economía consciente como una forma de vivir la abundancia desde la conciencia del equilibrio en el dar y recibir, que es algo que suena muy bonito, que todos lo hemos escuchado en algún momento, que inclusive a veces podemos hasta nosotros mismos mencionar, pero que pocas veces tenemos la conciencia de vivir, porque implica mucho más que ser caritativos o ser generosos de alguna manera o tener un propósito de aporte o contribución a alguna causa. Va mucho más allá. Entonces aquí vamos a entender este tema como una forma mucho más evolutiva de vivir nuestro mundo financiero, buscando este equilibrio con toda conciencia. Hay una definición que es como un poquito más sofisticada, vamos a llamarle así, que dice que la economía consciente es la fuente de creación de sistemas económicos más colaborativos y armoniosos con el ser humano y con el planeta. Es decir, una forma distinta de relacionarnos con el dinero, que tiene que ver con tener una conciencia y un impulso de mayor colaboración y mayor armonía con lo que nos rodea, sean personas, sea reino animal, reino vegetal, ecosistemas o inclusive otras personas u otros colectivos a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a entender un poquito que nosotros ya hemos hablado o hemos planteado como un cierto ángulo o visión de la economía consciente, que es darme cuenta o estar atento a cómo gano mi dinero, cómo lo uso, cómo lo ahorro y cómo lo invierto, que fue un poquito, o más bien fue prácticamente la base de todo nuestro programa educativo. Empezar a dejar de ser autómatas y dejar de ser reactivos en el tema del dinero, dejándonos llevar por programas, por modas, por lo que la sociedad dice, por lo que la fecha dice que tenemos que comprar, que gastar,
o simplemente porque en mi familia así se hace, así soy bien visto, así soy reconocido y aceptado. Y entonces nuestros primeros planteamientos fueron: hagámonos conscientes de qué hago con mi dinero y de qué ocurre con el tema del dinero en mi vida. Para que yo pueda entrar en control de mi dinero, primero tengo que entrar en conciencia de mi dinero, entendiendo conciencia como el darme cuenta de cuánto gano, con toda claridad, de dónde viene, o sea, cuánto es la cantidad de dinero que realmente ingresa, y muy importante, cuánto gasto, porque es muy común saber, especialmente cuando uno es empleado, tener la claridad de cuánto gano, pero no cuánto gasto. Lo que sí sabemos es que se nos acaba y que todo se va, ¿no? Pero a veces se va lo que gasto y un poco más, y no soy consciente de que ese poquito más, pues realmente se está reflejando como una deuda que va a ir creciendo y que más tarde o más temprano va a limitar mi capacidad de prosperar, independientemente de que va a afectar mi estabilidad mental, emocional, etcétera. Ahora, otra conciencia que nosotros hemos propuesto en nuestro programa educativo es poder crear un plan o una estrategia para entonces definir de lo que gano y de lo que gasto, cuánto reservo para poder contribuir a otros, para poder manejar un fondo de imprevistos y para poder invertir. Todo esto en un plan financiero que me permita trazarme una metodología o una forma de poder utilizar el dinero que gano para prosperar, no nada más para sobrevivir o para pasarla bien, entendiendo que mi dinero tiene mucho más poder que solo el de permitirme adquirir productos, servicios o satisfactores, que mi dinero tiene el poder de crecer, multiplicarse, expandirse para poderme llevar al estilo de vida que yo quiero vivir, para tener ese estado de ser que busco. Cuando hemos hablado de la contribución, que no hemos hablado mucho, la verdad, también resulta que mi dinero tiene el poder de servir a otros cuando lo sé destinar y distribuir adecuadamente. Entonces, a toda esta conciencia, nosotros queremos planteárselas como la primera conciencia, o sea, lo básico de lo que yo me tengo que dar cuenta cuando quiero manejar mi dinero con inteligencia financiera para alcanzar un propósito de prosperar, de crear abundancia y de expandir la abundancia a mi alrededor. ¿Quién sabe por qué me empezó a picar la garganta? Pero bueno. Ahora, resulta que la economía consciente va un poquito más allá de solamente darme cuenta de estas cosas. También es saber de dónde viene el dinero que gano. Y cuando lo tengo y lo gasto, ¿a dónde va? ¿A quién beneficia? Etcétera. Esa es una segunda conciencia de la que pocas veces ponemos nuestra atención. Es decir, pocas veces vamos un poquito más allá o más antes de que el dinero llegue a nuestras manos y de que el dinero se gaste en nuestros gastos básicos o nuestras necesidades. Pero esta es realmente la base de la economía consciente, muchachos. La primera conciencia es saber qué pasa con mi dinero, cómo fluye en mi economía personal el dinero, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto me quedo, cómo lo distribuyo, cuánto cuento para imprevistos y cuánto destino a la inversión. Esa sería mi primera conciencia, que a veces pues ni esa primera conciencia tenemos en el manejo de nuestro dinero, pero pues es a lo que los hemos invitado y que ustedes han empezado o han tomado como una forma de ser con su dinero.
Ahora viene la segunda conciencia y entonces vamos un poquito más allá. Vamos como a hacer un poquito, a ir un poquito más profundo que solamente cuánto gano. Es de dónde viene el dinero que gano. Y cuando me lo gasto, ¿a dónde va ese dinero que gasto? Y si doy caridad o contribuyo a alguna causa, realmente a quién, por qué y para qué estoy haciendo esa contribución. Y si ahorro para mis imprevistos, ¿en dónde lo guardo? ¿En qué institución? Y tengo ya el plan y el hábito de invertir, ¿en qué lo invierto? Que no se limite nada más a qué rentabilidad me da, cuánto voy a esperar de rendimientos por esa inversión. Y entonces aquí entra una conciencia a la que normalmente no estamos habituados y es a la que yo los quiero invitar a explorar un poquito hoy en esta sesión, ¿ok? La pregunta está, la conciencia de dónde viene el dinero que gano. Empezando obviamente porque proviene de una fuente de ingresos. ¿A qué me dedico? Si es mi trabajo, si es mi negocio, ¿cuál es el efecto o aportación que tiene la actividad que hago? Es decir, el empleo que yo tengo o el negocio que yo tengo, ¿qué produce o qué vende? Y eso, ¿qué efecto tiene en el colectivo en el que yo me encuentro? ¿Cómo sirve? ¿Cómo beneficia? ¿Cómo resuelve o satisface a la sociedad en la que vivo? Porque una manera de no tener, de no vivir en la economía de manera consciente es ni siquiera tomar en cuenta qué efecto está generando la actividad económica a la que yo me dedico. Si esta actividad perjudica o afecta a la sociedad en la que vivo. Yo me acuerdo de un muy buen amigo que trabajaba, bueno, creo que sigue trabajando en Kellogg's, a quien yo quiero mucho. Y era muy interesante porque pues él generaba un buen ingreso, estaba contento con su trabajo, vivía cerca del lugar de trabajo, se podía ir en bici, o sea, realmente la actividad era cómoda, bien redituable, el horario le daba tiempo libre para hacer otras cosas. Y me acuerdo que en alguna ocasión traía una bolsa y me dijo, mira, es el día en el que todos pasamos por nuestra dotación, y traía Zucaritas, Choco Crispies, Corn Pops y un montón de cosas de Kellogg's, ¿no? Y me dice, nada más que hoy no la pude dejar, me la tuve que traer, y le digo, pero ¿por qué la tienes que dejar si se supone que es la dotación que te dan? Y me dice, porque yo no voy a comer esto, porque yo sé con qué está hecho, porque sé la materia prima que se utiliza y el efecto en la salud que produce el azúcar, la harina, los aditivos, los colorantes, los conservadores, todo lo que le ponen a esto. Y le digo, wow, o sea, pues sí está muy cañón que seas tan consciente de eso que hasta que ni porque te lo regalan te lo comes. Y dice, y realmente ha sido para mí todo un proceso seguir trabajando en una empresa que sé que fabrica productos tóxicos, especialmente para los niños. Entonces, bien interesante, él era consciente de eso, pero no se atrevía a dar el paso de no, pues dejar un empleo en el que él sabía que su actividad, su tiempo, su energía, su conocimiento estaba puesto al servicio de una empresa cuya producción no era lo mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, empezar a hacer conciencia de qué hago para ganar dinero, qué vendo o qué produzco, es empezar a explorar la economía consciente. Y con esto no les quiero decir, y si no es bueno, déjenlo inmediatamente. Por supuesto que no, porque todavía estamos en el mundo en el que todavía
todavía se tarda el proceso en el que podemos ver manifestada la creación que nosotros tenemos la capacidad de realizar. Aquí el tema de llamar su atención a esto es justamente ese, solo estemos atentos, seamos conscientes y ya vamos a ver después por qué tiene que ver con nuestra prosperidad este tema de la economía consciente, saber en qué suma o en qué resta en el ecosistema o entorno en el que me encuentro la actividad a la que yo le dedico horas y tiempo para generar ingresos. Entonces, otra amiga muy querida, mutua, de Patti y mía, Lili, yo me acuerdo que ese era un tema muy, muy importante en su vida, porque ella trabajaba, hubo un tiempo en el que estuvo trabajando en una empresa que promovía unos servicios de salud que iban totalmente en contra de lo que ella consideraba que era lo correcto, lo que la gente tendríamos que entender por cómo cuidar nuestra salud. Entonces, para que ella pudiera hacer su actividad, tenía que plantearle a sus prospectos los grandes dramas en los que se podía haber involucrado, los grandes problemas de salud, los riesgos, el peligro en el que vivía la gente constantemente, por lo cual era muy importante que adquiriera su producto o su servicio. Y entonces ella decía, me complica tanto, o sea, realmente me siento tan incongruente estar trabajando internamente en confiar, en ver la vida bonita, en creer que somos creadores de nuestra propia realidad, en sanar todos esos programas, que tener que hacer exactamente lo opuesto para ganar dinero es algo que va en contra de todo mi ser. Tan así que como sentía que no tenía opción porque, aunque lo intentó de muchas maneras, cambiarse a otra actividad, no encontraba ese ingreso que le pudiera sustituir esa actividad, tenía que seguir en eso. Y pedía permisos para ir a intentar otras cosas, pero no le funcionaban y pues tenía que regresar. Pero lo rechazaba, todo su ser lo rechazaba. Y ella era consciente de eso. Hasta que se ¿cómo se dice? Se confabuló ella con el universo para lesionarse el hombro, de tal manera que ya no pudo seguir porque tenía que cargar un maletín en las visitas y las entrevistas a los clientes. Entonces llegó un momento en que su rechazo era tal que su mismo cuerpo y su misma mente le dijo, no más, mira, no se puede, ya no podemos, estamos incapacitados. Y entonces, pues no le quedó de otra más que asumir que efectivamente era algo que no quería. Y entonces, bueno, su lesión y su situación física la llevó a que efectivamente la incapacitaran en el seguro, porque no podía trabajar. Efectivamente, ya había sido una lesión en actividad laboral. El problema fue que entonces la factura le empezó a pagar el cuerpo, porque efectivamente ya no iba a trabajar, aunque seguía cobrando, pero su estado físico se empezó a deteriorar, porque entonces la lesión era real y el dolor era real y la incapacidad se convirtió en real. Entonces, ahí ocurre que cuando yo me hago consciente de que lo que estoy haciendo para generar ingresos va en contra de mis principios, de mis valores y de mi filosofía de vida, y le doy prioridad al ingreso o al dinero que recibo a cambio de eso, acuérdense de los 4 cerebros. Va a haber 1 o 2 o 3 o 4 cuando de plano la cosa está muy, muy severa, que me van a gritar de 1000 maneras que no están de acuerdo. Entonces, puedo
tomar acción, puedo tomar decisiones, puedo buscar alternativas desde la conciencia, desde la inteligencia conectada con la intuición, con la capacidad creadora que yo tengo, o puedo esperar hasta que mi cuerpo o mis circunstancias me obliguen a parar, a detenerme, ¿ok? Entonces, muy importante, muchachos, esta conciencia en cuanto a mi economía. Si lo que yo hago para ganar dinero es algo que haría aunque no me pagaran, o que hago con la satisfacción del servicio y el bien que le hago a los demás. Y si en este momento no tengo la opción de una actividad así, pero necesito el dinero, está bien que yo me mantenga generando ese ingreso, porque es prácticamente mi modo de mantener mi estilo de vida, pero tengo que empezar a reflexionar si así es como quiero ganar dinero, aprovechando y utilizando toda esa capacidad creadora de la que hemos hablado durante todas estas sesiones, que proviene de esos contenidos mentales, esa imaginación y esa autodefinición que yo mismo me hago de lo que soy, de lo que quiero, de lo que puedo y de lo que aspiro. No se trata de quemar las velas, pero sí de elegir opciones y de empezar mis procesos creadores con la conciencia de lo que realmente quiero, ¿ok? Otro punto de la economía consciente es a dónde va el dinero que gasto, que este es como un mucho más, algo que está en mi control, algo que requiere mi conciencia y también mi capacidad de elección y de decisión. ¿A quién le doy mi dinero cuando lo intercambio por productos y servicios? ¿En dónde hago mis compras? ¿Cuánto de mi dinero apoya o ayuda a la economía de las personas como yo, que se esfuerzan cada día por salir adelante económicamente? Y este es un tema, muchachos, que acabamos de vivir en carne propia muchos en la pandemia, cuando todo se complicó y se modificaron tantas cosas que nos hicieron hacernos conscientes de cosas cotidianas, de hábitos, costumbres y actitudes a las que nunca le poníamos atención. De tal manera que cuando nos vimos obligados a cambiar la forma en la que estábamos viviendo, muchísimas empresas, muchísimos pequeños negocios, muchísimas pymes se vieron tan afectadas que tal vez nosotros mismos fuimos uno de ellos. Y no nos damos cuenta, muchachos, que bueno, un poquito más adelante voy a hablar de eso, pero en el poder de mis elecciones como consumidor radica en muchísimos casos el bienestar económico de muchas familias, porque yo tengo la elección de dónde compro, no sé, tal vez un martillo que necesito para reparar algo en mi casa. Y a lo mejor mi primera tendencia va a ser irme a Home Depot, porque es cómodo, porque hay aire acondicionado, porque el estacionamiento está muy accesible, porque puedo encontrar de todo ahí. Y está bien, es una elección mía y tengo mis razones de hacerla. Pero tal vez estoy perdiendo de vista que a la vuelta de mi casa hay una ferretería y que en esa ferretería trabaja todos los días, desde temprano hasta la noche, un señor que es cabeza de familia, que con lo que vende en su pequeña ferretería batalla para mantener la economía de una familia, como la mía, tal cual, como la mía, en la que yo mismo estoy batallando constantemente para mantener a flote mi economía, y que yo quisiera que todas aquellas personas que son mis
mi mercado me eligiera a mí en lugar de a las grandes cadenas o a las transnacionales o a esas empresas que te ofrecen en línea las cosas, porque sí, tal vez sea un poco más complicado encontrar estacionamiento, tal vez yo no tenga el mismo poder de compra de mayoreo que pueda ofrecer los descuentos o las promociones. Pero a fin de cuentas, la economía consciente es solidaria y es ahí cuando la conciencia nos tendría que hacer entrar en razón de elegir con más atención ese dinero que voy a gastar, ¿a quién se lo voy a dar? A una empresa que cotiza en la bolsa, que es multinacional, que los 150 pesos de mi martillo ni les quita ni les da, o a alguien que sí le va a hacer una diferencia, que tiene su capital en un stock y que necesita moverlo, que la venta de ese día a lo mejor era lo necesario para poderle pagar al empleado o para poder pagar la renta del local o para poder cubrir con los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, es un aspecto de la conciencia que yo los invito a que empecemos a utilizar cuando voy a comprar cosas. Si se vale que la verdura y la fruta me la vaya yo a comprar al tianguis que se pone los sábados, donde vienen productores locales, o a lo mejor, y que a lo mejor me van a traer mejores cosas que las que sacan del congelador o de los refrigeradores de Walmart o de Fresco o de Chedraui. Y no tengo obviamente nada en contra de todas esas cadenas, pero aquí estoy hablando de la ayuda que nos podamos dar unos a otros, porque se van a dar cuenta que la prosperidad en la que vivo tiene que ver mucho con la conciencia que tengo. Otro punto de la conciencia, de la economía consciente, es a quién le contribuyo. Cuando elijo dar caridad, ¿qué causa es la que elijo aportar? ¿Para qué y por qué doy caridad? ¿Porque alguien llegó y me estiró la mano en el coche mientras me limpiaba el parabrisas? ¿O porque realmente tengo la intención de contribuir a algo o a alguien, a una causa, a alguien que me importa? Quiero realmente involucrarme en aportar. A lo mejor, fíjense, a lo mejor ni siquiera lo que contribuyo es económico. A lo mejor mi contribución puede ser más en tiempo o en experiencia, si puedo ir a enseñar algo a alguien, o en compañía nada más, o en atención y cuidados. O sea, simplemente, no sé, a lo mejor darle agua a los perritos del parque en la época de mucho calor, es más conciencia de contribución que donar al Teletón, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tengo nada contra el Teletón, pero aquí mi punto vuelve a ser el mismo. ¿Con qué conciencia hago las cosas? Dándome cuenta de qué, haciéndome consciente, poniéndome atención en qué uso mi dinero, uso mi energía, uso mi tiempo y mi conocimiento. Y después en mi proceso de mi plan financiero, si yo quiero tener un fondo de imprevistos, ¿en dónde voy a acumular ese dinero? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿A qué institución empodero con mis ahorros? Porque ese dinero que no me gasto, que voy a poner en un fondo, en una caja de ahorro, a alguien le va a beneficiar durante el tiempo que yo lo tenga ahí. Esta institución, ¿qué hace con el dinero que recibe? Entonces, ¿a qué contribuyo indirectamente yo poniendo mi dinero en donde lo pongo, en lo que ya lo tomo para utilizarlo?
para una inversión o para una compra. ¿Qué hace esa institución con mi dinero mientras yo no lo uso? Y aquí podríamos pensar que, pues, ay, qué complicado está esto. O sea, pues yo qué sé, el banco pues da créditos. Por supuesto, a mí me da el 3% porque yo guardé mi dinero y a quien le presta le cobra el 70% por prestarle, ¿no? Pero entonces, ser consciente de esto, muchachos, es tener el interés de poder buscar e investigar qué alternativas hay en mi alrededor para que yo pueda hacer lo que quiero hacer, pero desde una conciencia de beneficio y de servicio a otros, y no nada más de, bueno, pues ahí lo pongo porque pues es el banco de la esquina y es el que me queda cómodo. Entender que hoy por hoy hay muchísimas actividades, entidades bancarias que están actualizando su filosofía, su forma de operar, sus principios, que inclusive se agrupan en organizaciones, en asociaciones que tienen como propósito las finanzas éticas y las finanzas sociales. Y es muy interesante, y en el grupo de WhatsApp les voy a poner varios links y varios lugares donde ustedes pueden echar una buscada para enterarse de que hay un montón de alternativas distintas a las tradicionales, a las acostumbradas, para que yo haga uso de instituciones financieras que tienen otra filosofía a la de las grandes instituciones bancarias. Que tienen otra forma de operar, que se rigen por otros principios, que tienen otra serie de valores. Y entonces es cuando me voy a ser consciente de que tanto para invertir como para buscar financiamiento, como inclusive para que yo me convierta en una fuente de financiamiento a otros, hay muchas plataformas, muchas alternativas en las que yo puedo involucrarme, primero enterándome y después tal vez ya tomando acción, de tal manera que yo pueda realmente llevar a cabo esto de la economía consciente hasta donde yo mismo quiera, o sea, al mayor alcance que pueda yo tener, sabiendo que muy probablemente voy a tener que cambiar algunas cosas que ya son las más cotidianas, las más habituales, porque voy a involucrarme en cosas nuevas. Pero ese involucramiento me va a contribuir a mí de regreso. Entonces, además me va a permitir entrar en una congruencia conmigo mismo, con mi filosofía de vida, con lo que yo creo que tendría que ser la vida, y no mantenerme al margen de una tendencia que hoy por hoy está realmente revolucionando muchas de las cosas en el mundo financiero, ¿ok? Y la última parte, el último punto de economía consciente es en qué invierto. Un poquito parecido a la otra, solamente que en esta lo que yo busco es rendimientos, lo que yo busco es tener ganancia por lo que hago con el dinero que no me gasté. Aquí la conciencia viene a quién le doy ese dinero para que lo ponga a trabajar en un proyecto o en un programa y me ofrezca rendimientos. La pregunta es, ¿qué hace esa entidad con ese dinero que yo invierto? Mucha gente invierte en CETES, por ejemplo, pero no sabe qué hace el gobierno con los CETES. A lo mejor sería mucho más satisfactorio, mucho más pleno, te sentirías mucho más pleno saber qué se está haciendo con ese dinero que tú no te estás gastando y que de regreso te está generando rendimientos. Aquí les dejo, por ejemplo, hay
todo un mundo entero de esta tendencia que se llama la inversión sostenible, que tiene varias variantes, valga la redundancia, o sea, tiene diferentes enfoques desde pueden ser los bonos verdes o los bonos de responsabilidad social o de gobierno responsable. O sea, hay todo un mundo que sostiene este entorno de la economía consciente, donde ya no es aislada alguna empresa o algún fondo o alguna institución que tenga conciencia de servicio, que tenga conciencia de ayuda, de cuidado por el medio ambiente, de atención al efecto que genera su actividad. Ya no es aislado, muchachos. Hay un montón. Digo, todos hemos oído hablar de la ESR, la empresa socialmente responsable. Y sabemos que existe empresa socialmente responsable, pero ni siquiera estamos conscientes de realmente qué significa o en qué se basa una empresa para decirse que es socialmente responsable. Y de verdad, obviamente no les voy a dar la clase de cada cosa de estas, pero es muy interesante cuando empezamos a entrar en ese mundo que no busca solamente la retribución o el máximo rendimiento o la mayor ganancia, sino que dentro de sus principios, parte de sus logros, además del económico, de la tasa que pueda dar o del rendimiento que pueda haber tenido, está el efecto que produce, el cuidado que tiene en su entorno, la responsabilidad con la que lleva a cabo sus actividades. Y entonces estaríamos realmente entrando en una nueva dimensión de la economía, de la vida, porque entonces estaríamos entrando en un paradigma al que tal vez, como no estamos acostumbrados de entrada, nos parezca un tanto complejo, y la tendencia sea regresar a lo de siempre, a lo familiar, a lo cómodo, a lo ni me entero, ni me interesa. Yo compro lo que necesito y ya lo que pase después con mi dinero realmente no es mi problema, que esa es un paradigma del viejo mundo. Ese es un paradigma que va de salida y que realmente esa abundancia y esa prosperidad que está ahí disponible parte desde esos niveles de conciencia, esas claves que puedo ir ya desarrollando en mi día a día, de a poquito, en acciones cotidianas pequeñas, como de poner atención a quién le compro las tortillas. Las compro en el súper o se las compro a la señora que tiene la tortilladora, que se levanta temprano, que además tiene el arrocito, las salsas, el chilito, todo lo que se le ocurre para poder generarse un poquito más, para poder cubrir la renta de su casa, la comida para su familia, los útiles y los uniformes para los niños, el servicio médico, lo mismo por lo que batallamos nosotros. Entonces aquí el tema es, ¿por qué si yo ese dinero se lo puedo dar a alguien que realmente le va a hacer una diferencia, no le pongo atención a qué hago con él? ¿Me explico? Eso es economía consciente. Aquí les muestro, por ejemplo, una tabla de diferentes bonos etiquetados en el mercado de deuda de México, donde puedo ver que hay diferentes entidades, y no necesariamente son gubernamentales, porque hay privadas que tienen diferentes tipos de bonos que inclusive tienen una etiqueta: bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, porque el destino del bono
cae dentro de cierta categorización. Obviamente tienen, al ser de deuda y estar, bueno, estos resultados son de 2016, no me dio tiempo, la verdad, de encontrarles algo más actualizado, pero me voy a dar a la tarea y le voy a pedir a Raúl que me ayude para encontrar estos bonos, inclusive encontrar qué emisiones de CETES pueden caer dentro de estas categorías, porque nosotros podemos elegir, muchachos. Si yo voy a ahorrar, en lugar de poner mis 2,000 o 3,000 pesos mensuales que voy a ahorrar en el banco, que me dé un 3%, pero me cobre un 5% de manejo de cuenta, tal vez me convenga más ponerlo en un bono o en un fondo que me dé un 8%, donde a lo mejor, o un 9%, donde a lo mejor no lo estoy haciendo para generar rendimientos y ganar, pero sí para no perder poder adquisitivo, porque por lo menos supera a la inflación mi dinero ahorrándose. Pero lo más interesante es que ese dinero que yo estoy guardando, se lo estoy entregando a un fondo o a un bono que destina o dedica ese dinero a actividades que promueven una forma de vida que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente, con la responsabilidad social o con la sustentabilidad. Entonces, si todas las personas empezáramos a migrar hacia esa forma de vivir nuestra economía, créanme que en poco tiempo se empezaría a notar ese nuevo paradigma manifestándose en una nueva forma de ver la vida, de relacionarnos entre nosotros, de preocuparnos unos por otros, de ponernos atención unos a otros. O sea, si yo necesito algo, un queso rallado para las enchiladas en mi casa, puedo irlo a comprar al súper o puedo ir a la tiendita. Y créanme que el queso me va a saber igual, pero el dinero que le dediqué va a hacer una gran diferencia con el señor de la tiendita o la señora de la tiendita que en Walmart, donde mis 38.50 verdaderamente se pierden en la inmensidad de esas empresas multinacionales, ¿ok? Entonces, muy interesante, muchachos, que el consumo consciente y la inversión consciente no son cosas nuevas que estén pasando. Realmente lleva ya mucho tiempo. Pero cuando no estamos involucrados o no hemos notado pues esa área de la economía, no nos enteramos. De hecho, a la inversión consciente se le ha llamado desde hace muchos años inversión de impacto. Y fíjense el dato, es un mercado que vale más de 700,000 millones de pesos anuales en nuestro país, con un crecimiento anual proyectado del 20%. O sea, es una verdadera tendencia. ¿Y por qué es una inversión de impacto consciente? Porque se hace con la intención, sí, de beneficiarse con buenas decisiones de inversión, desde la empresa, la persona o la sociedad, pero también de que de paso genere un beneficio colateral. ¿Me explico? Entonces, es como decir, bueno, voy a poner atención a lo que hago con mi dinero. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿En dónde lo guardo? ¿Y a quién le contribuye? ¿Y a quién le suma para que haga qué? A lo mejor yo lo tengo en un bono que invierte en empresas que fabrican armas y no me doy cuenta que estoy en un fondo, que mi dinero, por poquito que sea, pero que va sumando para empresas que realmente no son con las que yo quiero convivir. ¿Me explico? Entonces, cuando combinamos consumo consciente e inversión consciente, es cuando estamos hablando de una nueva dinámica, que es la que llamamos la economía consciente. Ahora,
hay ciertas tendencias que hoy por hoy podemos encontrar en nuestro día a día, en nuestra forma de vida ya presentes, ya manifestándose como lo que me encuentro en una aplicación o en Facebook o en una red social o que ya usan mis amigos y que yo ni me entero, pero ya está presente la economía consciente. Una de esas tendencias es la economía colaborativa y es este modelo de comercialización, pero realmente no podríamos llamarle comercialización como tal, sino más bien como intercambio, que lo que favorece es la reutilización de productos utilizando plataformas tecnológicas, porque ahí es donde la tecnología nos ayuda un montón, porque aquí es donde la tecnología posibilita este encuentro persona a persona o negocio a negocio en el que podemos hacer transacciones en conexión directa. Entonces podemos intercambiarnos cosas que ya no usemos, compartir servicios que antes era solo para mí y que ahora puedo compartir con otro. Y hay un montón de ejemplos. Les pongo aquí ejemplos de economía colaborativa. Algunos les parecerán muy familiares, otros no, porque son internacionales. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, en consumo, podemos ver Airbnb y BlaBlaCar, o sea, tendencias aquí en productos y servicios. En servicios por demanda, pues obviamente Uber, muchos. Yo en lo personal, la mayoría ni o sea, algunos los medio reconozco, como Coursera, por ejemplo. Wikipedia en el tema de producción digital peer-to-peer. No sé cuál otro se me hace conocido. Ustedes tal vez tengan un poco más de mundo tecnológico que yo, pero mi punto es que la economía colaborativa, que es nos reunimos personas comunes para intercambiarnos productos, servicios, conocimientos, integración en general, pues es una manera muy interesante de hacer economía consciente. Lo más típico, por ejemplo, BlaBlaCar, bueno, en lugar de BlaBlaCar era, pues, tomo un camión que me lleve de una ciudad a otra, un autobús, que es más o menos lo que sustituye BlaBlaCar. Es lo más común y lo que estamos acostumbrados, pero es un viejo paradigma. Un nuevo paradigma es que si alguien va a ir de mi ciudad a otra ciudad en su coche y va solo, pues me propone que yo me vaya con él, que me recoja en tal lugar, me deje en tal lugar y me cobre una tarifa a veces hasta menos de la mitad de lo que me cobre el autobús. Y entonces nos ayudamos mutuamente. Eso es la economía colaborativa, ayudarnos entre nosotros a hacer lo que necesitamos hacer, entendiendo que uno le puede ofrecer al otro lo que el otro necesita y así beneficiarse todos. Abrirnos a estas propuestas es economía consciente. Otros ejemplos de economía colaborativa son todos estos, donde aquí podemos encontrar a eBay, donde se hacen subastas para que la gente pueda sacar productos que están en buen estado, pero ya no necesita, ya no quiere. Pues un montón. Les pongo nada más ejemplos para que vean cuántos lugares, cuántos emprendimientos han surgido hoy por hoy, que la misma creatividad de las personas y la ayuda que la plataforma tecnológica nos ofrece, nos permite hacer. A veces, muchachos, nosotros mismos podemos generar emprendimientos aprovechando la economía colaborativa, y ahorita les voy a poner un ejemplo ahí en Querétaro, donde realmente algo que
que era ya como de segundo uso o de tiempo libre, se puede llegar a convertir en un verdadero proyecto, como los que vemos aquí, ¿no? Que empezaron siendo cositas muy chiquitas, muy simples y bien manejados, tratados con responsabilidad y con profesionalismo, pues se terminaron convirtiendo en gigantes internacionales, ¿no? Bueno, otra tendencia de la economía consciente es la economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Es la forma de producir y consumir a través de las cuales las personas comparten, reparan, reciclan o renuevan productos, aumentando su vida útil. La economía lineal, que es esta, es la de se toman las materias primas, se produce, se comercializa y se distribuye, se consume o se usa y se desecha. Esa es la forma, la economía lineal en la que estamos acostumbrados a vivir y por el cual el planeta está retacado de productos que se utilizaron media hora. O sea, el empaque en el que te envuelven la ensalada que compraste en el súper, que llegas a tu casa y sacas la ensalada y ya. El tiempo de vida útil del topercito o el recipiente de plástico, hasta ahí llegó. Hay mucha gente que no le gusta ni siquiera lavar porque es un plástico muy poco resistente. Y entonces, así como vacío los frijoles que compré y que vienen en su botecito con su tapa transparente, así eso se va a la basura. Y entonces son productos que siguieron todo este proceso, que requirió materias primas, que requirieron obviamente energía, otro tipo de insumos para ser producidos, que se comercializaron, se usaron y en media hora de uso, o sea, de lo que fui del súper a mi casa, se tiraron. Esa economía lineal, muchachos, no es parte de una economía consciente. La economía circular, por otro lado, te dice que se produce, se comercializa y se distribuye, se utiliza, se recicla, se convierte en residuo, pero para su reciclaje o su reutilización. Y hay veces en que nuestro mismo sentido común nos dice que estos cubiertos desechables que compré, que usé en una comida familiar, no pueden irse a la basura porque, pues aunque sean de plástico, están buenos, están útiles todavía. Entonces, comprar un paquete de cubiertos desechables de primera, porque pues querías dar buena imagen en tu evento social, se usaron para una ensalada, para un espagueti, y ahora todo se va a la basura. Es inconsciencia, muchachos, es algo que se sale del sentido común. Y ahí es cuando dices, bueno, ¿pero qué puedo hacer? Yo, por ejemplo, un día me di cuenta que hacía economía circular con los frascos, porque en mi casa, pues los vasos, como seguramente pasará en la tuya, se iban rompiendo los vasos de cristal. Entonces, o se astillan, o se rompen, o, ¿no? O van quedando manchados por el sarro del agua, o yo qué sé. Entonces, pues cada vez había menos vasos en el anaquel de mi cocina y menos vasos, y llegó un momento en que pues hay que comprar más vasos. Pero por otro lado, yo estaba comprando productos que venían en frascos de cristal, de muy buena calidad, los frascos de cristal, porque era un grosor de cristal muy bueno. Los frascos pues prácticamente se veían nuevos, y entonces yo decía, pero es que este es como un vaso. Entonces, de verdad, a mí se me hace absurdo tirar un frasco de cristal en buen estado y de buena calidad y tener que gastar en ir a comprar un vaso, cuando el frasco daba el mismo uso. Entonces me di cuenta que ni siquiera estaba yo enterada de lo que es economía circular, pero un día me di cuenta que
el anaquel de mi cocina estaba lleno de frascos de todos los tamaños y formas, que era donde tomábamos agua y así. Y tenía tres vasos reales. Y me di cuenta porque hice un evento familiar y entonces hubo que sacar vasos para todos y empecé a repartir frascos y todos me decían, ¿qué onda con tus vasos? Y yo les decía, pues esos son los que usamos. Y sí, no les voy a decir que no. Sí me sentí un poco como, ups, no tengo ni siquiera unos buenos vasos. Y sí fui a comprar unos vasos, la neta. Pero seguimos usando los frascos. Ahora sí que los vasos se quedaron para cuando vienen las visitas. Pero es que de verdad es absurdo lo que hacemos con nuestros hábitos como consumidores, muchachos. Entonces, la economía circular radica en darle más uso a las cosas que adquieres, reciclar, reutilizar, eh, reusar, volverlas a usar. O sea, ahí en Querétaro yo compraba productos de cuidado personal en la cosmetiquería, que me encantaban las cremas y los shampoos artesanales y sin productos químicos dañinos. Y ahí lo que me permitían, porque se vendían a granel, es que yo llevara los mismos envases en los que me habían vendido originalmente los primeros. Entonces me salían más baratos porque ya no me cargaban el costo del botecito o del frasco, y ese botecito de shampoo iba y venía, y rellenándose, rellenándose, rellenándose. Entonces, es importante tener esa conciencia de, de la economía circular. Aníbal dice, los vasos que se hacen de las botellas de tinto, exacto, es maravilloso. Y darles un reuso. Hay muchas cosas. Yo cuando llegué a esta casa que rento, había en cada esquina botellas como con plantas, o sea, estaban llenas de agua y en esas botellas estaban creciendo esta planta que se llama teléfono, hermosas. Entonces, todas esas botellas y muchos frascos terminaron llenándose de piecitos, de plantitas que crecen y que crecen bien en agua y se convirtieron en mis macetitas. Entonces, de verdad, no es ciencia china y es parte de la economía consciente. El consumo responsable es la otra tendencia, la tercera tendencia de la economía consciente. El consumo responsable es el uso comprometido que las personas hacen de los bienes y servicios con el fin de cubrir sus necesidades, respetando a la sociedad y el entorno que los rodea. Y es algo, muchachos, que se enseña, que le enseñan a los niños, que se enseña. Si ustedes van al MIDE, al Museo de Economía en el centro de la Ciudad de México, que es hermoso, o sea, realmente es una visita que vale la pena, porque es muy gráfico los ciclos, a poder aprender tantas cosas como los ciclos económicos, la inflación, cómo opera el Banco de México. Bueno, una de las cosas donde más gente había era en este tema del consumo responsable, porque es la conciencia que supuestamente se le hace al niño de qué hacer con sus cosas, cómo usarlas, cómo mandar arreglar los zapatos. ¿Se acuerdan que existía ese negocio, que bueno, todavía existe, pero está en peligro de extinción, donde se mandaban reparar los zapatos, a ponerle suelas o a coser? Por Bernardo mejor, ¿verdad? Eh, Entonces, esos negocios que ya parece que van desapareciendo, parece que se te rompen unos tenis o se te cae la suela de un zapato y ya, tíralos y hay que ir a comprar otros. Cuando las cosas se pueden coser, se pueden pegar, se pueden reparar. O sea, eso es consumo responsable, es qué, qué, qué efecto tiene mi estilo de vida en el lugar en el que yo habito. ¿Cuánta basura sale de mi casa? ¿Y cómo sale esa basura? O esos, de hecho, no debería de existir la palabra basura. El término correcto son
desechos y los desechos tienen que estar clasificados. Algunos desechos pueden ser reciclables, otros desechos pueden ser reutilizables, otros son compostables. Entonces, el consumo responsable es hacerme cargo. Yo lo fui a comprar, yo tengo que saber desecharlo conscientemente, solidariamente, responsablemente y valga el término, verdemente. O sea, que mi hábito de vida no se convierta en una afectación para el entorno, el ecosistema en el que vivo y para otras personas. ¿Ok? Créanme que todo esto, cuando le vas sumando estos cambiecitos, modifican, por supuesto, muchas de tus cosas de vida, pero son detalles, realmente no te cambia la vida, simplemente se van haciendo pequeños ajustes. Pero aunque no lo creas, en tu presupuesto, en el rubro de gastos, se va notando. Y eso empieza a generar un movimiento, una energía. Es un algo que no se puede siempre, no se puede cuantificar, no se puede describir, pero te va metiendo en un paradigma distinto, en el paradigma en el que la conciencia te permite conectar con otra forma de vida. Y bueno, el consumo local, que ese es casi tendría que ser por default nuestra forma de operar. El consumo local o economía local hace referencia al esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. O sea, consumir y vender localmente para promover el flujo económico de las personas que vivimos en un mismo lugar. Y ahí vuelvo al tema de la conciencia de a dónde va mi dinero, donde mi gasto es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso. Y donde yo con mi poder de elección como consumidor, te perjudico o te afecto. Yo puedo ir a comprarme una garnachita a una franquicia, o sea, comer algo a media mañana a una franquicia, o puedo entrar a un restaurancito, tal vez más sencillo, donde las personas, su economía se basa en vender sus jugos, sus enchiladas, sus sopes, sus quesadillas. Esa interacción, esa decisión o elección que yo hago, tiene un efecto, muchachos. De verdad, o sea, parece que no, pero lo podemos ver en este tiempo en el que por la pandemia, todos esos cafeterías, fonditas, tienditas, farmacitas, que han sobrevivido a las grandes cadenas y a las grandes franquicias, en la pandemia ya no pudieron, cerraron sus puertas. Fíjense qué interesante este ejemplo, el ejemplo de tu tiendita. Este es un ejemplo en Carretas, ahí en Querétaro. Y a mí se me hacía un emprendimiento de lo más consciente, porque era un local en Carretas, y digo era porque creo que ya cerró. Su lema era: somos tu punto de venta, un lugar donde tus clientes pueden venir a ver físicamente tus productos, comprar, hacer pagos y recoger mercancía. Un concepto de lo más interesante, donde vamos a pensar, yo soy una señora que está tratando de salir adelante y se dedica a hacer pulseritas y cosas de bisutería. Me tomo un curso o aprendo en YouTube, me gasto un poquito de mi dinero y empiezo a hacer mis aretitos y todo. Y luego voy con mis amigas o empiezo a ver si alguien quiere lo que yo elaboré. O a lo mejor lo que hago es tejer.
O a lo mejor soy distribuidora de alguna marca de cremas o de cosméticos. O a lo mejor elaboro, o voy a México al centro y voy a comprar de mayoreo, no sé, bolsas, no sé, X. Pero no tengo un local y no puedo darme el lujo de tener esos gastos fijos para poder comercializar mis productos. Entonces, lo que me queda es andarme recomendando y, oye, dile a tus amigas que yo vendo y a lo mejor hacer mi paginita de Facebook y ahí estarme desgastando la neurona y el tiempo tratando de levantar mi pequeño emprendimiento para poder ganarme unos pesillos, porque tampoco es la gran cosa. Entonces, este proyecto lo que propone es, mira, yo rento el local, como si fuera súper, yo construyo los anaqueles y puedes rentarme un espacio. Tal vez, no sé, 500 pesos al mes, pero este espacio es tuyo y tú vienes y lo pones. Aquí tus clientes y los clientes que vengan pueden ver tus productos. Yo voy a tener aquí a una empleada porque hacemos economía colaborativa, es decir, todos ponemos nuestros productos entre la renta que todos pagan. Se paga la renta del local, los servicios y podemos pagar a la empleada que esté atendiendo el local. Entonces, en ese local, fíjense qué interesante, cada cuadrito, pues es como el espacio de exposición y el punto de venta de alguien, de la señora o de la chica que para ayudarse en sus estudios, elabora cosmética natural o cosas así. Esto es consumo local. Entonces vamos a pensar que viene el Día de las Madres, el Día de los Novios, Navidad. ¿Y qué hace la gente normalmente, muchachos? Se lanza a Liverpool, se lanza al centro comercial, a Palacio de Hierro, a las grandes transnacionales, H&M, Bershka, todas esas marcas, a comprar lo mismo que todo que va a traer el otro porque fue a la misma tienda a agarrar el mismo. Y estas tienditas donde hay gente como tú y como yo tratando de hacer su mermeladita casera, su tal, no son, tendrían que ser la primera opción para la gente. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es un regalito. Entonces, da lo mismo si es de Liverpool, o más bien, mejor que no sea de ahí, donde los productos se les tuvo que poner un sobreprecio simplemente por los costos de la tienda, y mejor llego a este tipo de emprendimientos o lo compro con alguien que tiene su página de Facebook y te dice bolsas artesanales o bufandas hechas a mano o pasta de dientes sin flúor o yo qué sé. Elijo con toda la libertad que podría yo elegir el producto que me llame la atención, pero contribuyo a la economía de alguien que está batallando por mantener sus finanzas sanas. ¿Me explico? Ahora que estaba poniendo esta presentación, entré a la página de Facebook de tu tiendita Querétaro y tristemente su último post, su última publicación fue en el 2021. Y yo dije, pues claro, un caso más de un negocio que cierra, un pequeño emprendimiento que realmente pudo ser apoyado, pero la gente no lo consideró como su opción para entregarle su dinero. Y mientras, las acciones de Liverpool y las de Walmart y las de la Comer suben y bajan y los millones los vamos a dejar ahí. Y por otro lado, nos estamos quejando de que estamos batallando, de que los clientes no nos compran, de que no tenemos suficiente ingreso. Pero es que empieza desde mí, empieza desde yo a quién le doy mi dinero. Entonces, ¿qué puedo esperar de que los demás a quién le den su dinero? ¿Me explico? La prosperidad viene, muchachos, desde la conciencia.
de quiénes somos y cómo nos consideramos unos a otros, cómo nos elegimos. En México, muchachos, existen más de 400 millones de unidades económicas, es decir, de comercios, de los cuales 99.8 son pymes. O sea, son pequeños negocios y son los responsables de generar el 78% de los empleos a nivel nacional. O sea, parece que lo importante son las grandes tiendas, los grandes consorcios, pero realmente quien produce casi el 80% del ingreso de los empleos son las pymes. Y aún así, nosotros, que inclusive puedo tener una pyme, no le doy prioridad a otras. O sea, yo que tengo un pequeño negocio, tendría que ser el primero en ser consciente de lo que implica la preferencia que le puedo dar en mi intención de compra a un pequeño negocio o a una gran cadena comercial. Estas empresas son cafeterías, restaurantes, tienditas, que fíjense qué cañón, el 70%, se estima que el 70% cierran en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque no aguantaron la curva del arranque en el que lo que requerían era que la gente les llegara a comprar, en lo que se hacían conocidos, en los que se hacían de su clientela, en los que se establecían adecuadamente, pues no alcanza, porque el gasto es más alto que el ingreso. Y el ingreso proviene de mí, consumidor, de que yo elija vivir en una economía consciente con mis propias finanzas. Ese dinero que pudo haber sido la sobrevivencia de un pequeño negocio, yo elegí írselo a dar a una gran transnacional. Y esa es la paradoja. Mi negocio también está batallando porque los demás hacen lo mismo que yo. Eligen ir a comprar a las grandes cadenas, a las grandes marcas, y me pasan por alto, cuando a lo mejor yo estaba a la vuelta de su casa. Ni siquiera tenían que haber sacado el coche. ¿Me explico? Entonces, es muy importante, muchachos, cambiar este paradigma, cambiar esta forma de pensar, utilizar nuestro dinero con mayor conciencia, vivir en una economía consciente, no nada más de qué hago con mi dinero, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ahorro, cuánto invierto, cuánto le dedico a los seguros, a los imprevistos, al fondo de emergencia o a la caridad. Eso es como mi primera base para tener bajo control mis finanzas. Pero yendo un poquito más allá y realmente queriendo tocar la verdadera fuente de la abundancia, tengo que ir hacia la economía consciente, porque la abundancia va a ser simplemente el reflejo del caudal que yo abra desde la atención o el cuidado que yo sienta por los demás, el que me ocupe de ver por los demás. Entonces, como reflejo, la vida me va a devolver el que los demás se ocupan de ver por mi bien. Y cuando logremos realmente vivir prioritariamente, no les digo que en todo, porque no siempre se puede en todo, pero prioritariamente en este paradigma en el que yo sea consciente que mi gasto es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso, y por eso te voy a preferir a ti, vecino, a ti, persona que vive en la misma colonia que yo, a ti, señora que está tratando de apoyar su economía con manualidades o con cosas que hace en su casa.
te voy a preferir a ti, changarrito, a ti, tienda, a ti, pequeña farmacia, que estás batallando por el día a día, porque soy consciente, voy a reutilizar mis productos para gastar menos, para dejar menos residuos. Voy a estar consciente de que elijo ganar mi dinero desde fuentes que sean productivas y contributivas a la sociedad. Ahí, muchachos, estoy abriendo el caudal de abundancia que sale de mí y vuelve a mí. Entonces, la nueva prosperidad hoy por hoy ya no es, bueno, la prosperidad hoy por hoy ya no es la de antes. La de que mi dinero me genere más dinero, no importa de dónde venga ni qué se haga con él. Y yo voy y compro lo que necesito y no me importa en dónde lo compré, ni a quién le di ese dinero, ni a quién ayudé y a quién dejé de ayudar cuando lo pude haber hecho. La nueva prosperidad es saber recibir y dar y entrar en este bucle de ocuparnos unos de otros. A veces, y yo lo sé porque pues yo vivía en la ciudad y entiendo que a veces es difícil porque todo es tan impersonal, todo mundo anda tan en su mundo, ni siquiera sabes cómo se llaman, ni te saludas, ni te importa el vecino de 2 casas más allá de tu misma cuadra. Sin embargo, es factible porque todo está en la intención que podamos tener de inicio. Y si no lo recibimos de vuelta, no importa. Hay que seguir nosotros siendo los primeros que hagamos, que demos el primer paso. Más tarde, más temprano, el boomerang nos va a traer de regreso la misma energía. Alguien se va a preocupar por nosotros. Alguien nos va a dar prioridad. Alguien va a elegir beneficiarnos a nosotros con su capacidad de gasto, con lo que va a hacer con su dinero, antes que a alguien que ni siquiera de este país es, pues. Entonces, ahora yo lo noto mucho más viviendo en este pueblo, donde, pues en este pueblo hay 200 familias. O sea, vivo en un pueblo donde todo el mundo se conoce del primer nombre y sabe quién es su hijo y sabe dónde andan y qué se dedican y qué hacen y quién vende qué y quién resuelve qué. Y en un WhatsApp tú solo tienes que preguntar, oigan, quién sabe dónde puedo conseguir veneno antialacrán? Pum, 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 pum. Te llevan fulano, esto, tómate esto, haz lo otro, inclusive, ya te picó, necesitas algo, quieres ayuda, o sea, es otro mundo. Y entonces te empiezas a ser consciente de lo que las personas podemos hacer por las personas, de que realmente cuando vivimos alejados unos de los otros, estamos perdiendo la mayor riqueza que podamos tener, que es el aprecio, el cuidado, el que seamos prioritarios para otros. Las tortillas se las compramos a la que abre su puertita de su casita y pone su cartulina que dice, vendo tortillas de maíz criollo. Y ahí ves que el maíz lo está moliendo y que te las vende recién hechecitas. Y que las verduras se compran en el mercado, aunque no haya carrito, aunque tengas que ir cargando las bolsas, porque ahí es donde nos ayudamos entre todos, porque las verduras y las frutas vienen frescas, porque se apoya el consumo local, etcétera. Entonces, yo los invito a que, aunque no vivan en un pueblo, aunque no vivan en un lugar pequeño donde todo el mundo interactúa con todo el mundo, haz de tu calle, de tu cuadra, tu pequeño pueblo. Ve qué tienditas hay en tu zona. Ve si hay algo de lo que vendan esas personas que tú acostumbres a comprar y cómpralo ahí. Y relaciónate con la gente. O sea, no nada más llegues a comprar como en el súper, que nada más echas, pagas y te vas. Salúdalos, conecta,
interésate, quiénes son, desde cuándo están ahí, cómo viven, platica un poco y después regresa y platica más. Y a lo mejor regálales una galleta que te compraste en la otra tiendita y haz comunidad. Que tus hábitos, tus necesidades económicas se conviertan en el lazo que conecte personas. Créanme que hoy por hoy, aunque parezca que no, eso abre caudales, abre ese canal por el que la energía fluye de personas a personas. Así es como llega la prosperidad, muchachos. Nosotros queremos que llegue a través de un golpe de suerte o de una decisión financiera. No, la prosperidad llega de las relaciones, de la gente, de la apertura, del entregarnos unos a otros, del cuidarnos unos a otros, de ocuparnos unos de los otros. Entonces, bueno, pues para mí era importante cerrar una etapa de esta serie de charlas que hemos estado dando para la comunidad de Zephyr en estas 9, 10 semanas que llevamos, porque les queremos compartir que con esta charla estamos cerrando una etapa de estas pláticas. Y para mí era importante cerrar esta etapa con la conciencia de veamos más allá del dinero y veamos más allá de nuestras propias necesidades y conectemos con el mundo que nos rodea, desde el amor, desde la conciencia. Y proponerles, y bueno, no entraron muchos hoy, pero espero que vean el video y de todos modos el aviso lo voy a poner en el grupo, proponerles una nueva etapa que queremos explorar con ustedes para ver qué tanto se interesan, porque creemos que puede ser muy nutritivo y muy valioso para todos. Y en esta etapa queremos proponerles que las reuniones, estas reuniones que hacemos los jueves a las 7:30, se sigan realizando, pero para hacer una práctica de leer juntos, de ir llevando la lectura de ciertos libros que para nosotros han sido transformadores. Entonces, la propuesta es que nosotros les compartamos el libro que les proponemos leer. Es un libro, por supuesto, que tiene que ver con el crecimiento personal, que se pueda traducir en una vida de mayor abundancia, de mayor expansión, de mayor evolución para todos. Y por supuesto tiene que ver no nada más con el dinero, sino con todas las áreas de nuestra vida. Y entonces les vamos a compartir el libro que les queremos proponer, que vayamos leyendo juntos y elaborando. O sea, no nada más ponernos a leer y decir, bueno, estuvo padre, bye, nos quedamos en la página tal y nos vemos la siguiente semana, sino poder aterrizar y poder, traer a lo concreto y a la práctica cotidiana todos los conceptos que se van a ir viendo en estos libros que les queremos proponer. El primero que les queremos proponer es un libro que a nosotros de verdad nos transformó por completo. Hablo de mis hijos, de Raúl y de mí, que además, como lo escuchamos en audiolibro y lo escuchábamos juntos porque era durante viajes en carretera, bueno, de verdad que nos chiflaba. Después ya lo conseguimos, lo leímos en texto, lo hemos seguido escuchando en audiolibro y lo hemos recomendado y compartido, y de verdad que la respuesta de la gente ha sido, wow, es que me cambió la vida. No sé si alguno de ustedes ya lo haya leído, saben quién es don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Pues en este libro, La Voz del Conocimiento, nos hace planteamientos extraordinariamente interesantes, disruptivos y transformadores. Entonces, se los vamos a poner en PDF en el grupo
por si eligen tenerlo en formato digital. Lo pueden imprimir, como es un libro chiquito, a la hora que si lo imprimes en tamaño carta, pues te salen unas letrotas, que está bien padre para los que ya la letra chiquita nos cansa la vista. O puedes ir a buscarlo, es de Editorial Urano, y comprarlo como corresponde, pero bueno, pues nosotros lo tenemos en PDF. Ulises, he leído los 4 acuerdos, trato de aplicarlos día a día, claro. Te puedo decir que sí, y después salió el 5º acuerdo, Ulises, que escribe el hijo de don Miguel Ruiz, entonces, que está igual de bueno o mejor. Entonces, bueno, nos interesa mucho porque hemos estado hablando durante estas sesiones del efecto que tiene nuestra mentalidad, del efecto que genera en nuestra vida el enano, la narrativa que tenemos continuamente, cómo eso se proyecta como nuestra experiencia, cómo eso nos lleva a ver la vida de cierta manera, a actuar de cierta manera y a entender las cosas y a sentirnos de cierta manera. Y a veces uno quisiera cambiar lo que hay en la mente y decir, es que ya no quiero pensar así, es que ya no quiero creer eso, es que quiero ver las cosas de otra manera, pero no sabes cómo. La voz del conocimiento de verdad te lleva a un viaje profundo, a una transformación de la relación que vas a tener o que tienes con ese plano mental en el que a veces nos sentimos muy felices, pero con el que a veces nos sentimos muy infelices porque nos echa a perder la vida, nos agüita todo, o a veces nos resuelve todo. Entonces, yo los invito a que nos reunamos los jueves, empezaremos con la lectura, iremos haciendo algunas pausas para hacer algunas aclaraciones o comentar o poner ejemplos. Y bueno, iremos leyendo juntos a ver qué pasa. Pues esa es nuestra propuesta. Ojalá que sea de su interés. Yo les puedo decir por experiencia propia que vale muchísimo la pena. Por supuesto, les podría recomendar el libro y ustedes leerlo por su cuenta, pero hemos tenido experiencias muy bonitas de lo que pasa cuando se hace trabajo de equipo, cuando nos juntamos, cuando las energías se enfocan en un solo objetivo y cómo eso se potencializa, la sinergia que produce nuestra atención confluyendo en una misma cosa. Y créanme que siempre va a valer mucho más la pena hacer algo en conjunto, en unidad, que cada quien por su cuenta. Entonces, pues estamos abiertos a comentarios, a preguntas, a compartir lo que ustedes quieran. Y bueno, pues también estamos a sus órdenes con lo que pueda salir de de los temas que hemos estado tratando. Obviamente, no por pasar a esta nueva etapa, todo lo otro que dijimos queda cerrado. Sabemos que muchas cosas, pues simplemente fueron la puerta para entrar y conocer, como la ley de la Asunción, como la transposición cibernética, como el tema de estar atentos al plano mental y lo que hace y no hace conmigo, y pues queremos profundizar más en eso, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, chiste, anécdota, adivinanza? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Porque si nadie alza la mano y dice, Rocío, no es... Sí, dime. hola, bueno, me tuve que salir aquí del hotel y vengo caminando sobre la acera, pero Sí, apago Ulises. el video y les comento. Sí. Ah,
Me pasé muy distinta esta parte del manejo de la prosperidad con esta ponencia que hoy diste, porque muchas veces yo pensaba que también la prosperidad era impersonal, inhumana, una ganancia sin pensar en los demás, pensando nomás en mí mismo, en mi placer, en mí, ¿vale? Sí. Y te felicito y te aplaudo por esto. Mucho o todo de lo que plataste me suena, quizás reciclo, ayudo a la comunidad cerca de mí. Y ahora que comparten esta iniciativa ustedes de los libros, nosotros ahorita, Olga y yo con otros amigos tenemos una comunidad y escogemos un libro para leer, nos damos un tiempo y después lo discutimos, ¿sí? Un libro que a alguien le haya llamado la atención, de lo que sea, ¿sí? Puede ser una novela, puede ser historia, puede ser algo. Buenísimo. Creo que esto que proponen es retador, es interesante y bueno, no más que sumarme y decir, creo que sigo estando en el grupo adecuado, con la gente adecuada. Gracias, Shio. Qué bueno, Aníbal, me da muchísimo gusto. Yo espero que todos vayamos descubriendo el valor de hacer comunidad. Pues yo siento que es la comunidad Zephyr, no importa dónde estemos, no importa si presencialmente nos encontramos o no, nuestros corazones y nuestra energía confluye, o sea, se encuentra cada jueves a esta hora. Me encantaría que todos los que ven los videos pues lo hicieran, estuvieran presencial, pero también entiendo que pues bueno, no todo mundo puede o no todo mundo lo elige y se vale, cada quien pues tiene su forma de pensar y sus ocupaciones y su tiempo dedicado a algo. La participación para nosotros es importante. En este tema de leyendo juntos, pues va a ser más todavía porque ya no se trata de que yo te diga, te explique un tema, sino de que vamos elaborando juntos el entendimiento, el discernimiento, el aterrizaje de cosas que realmente pueden ayudarnos a alcanzar ese estado de ser, de dicha y plenitud que estamos buscando. Que todo eso va a ir siempre conectado con la inteligencia financiera y con saber usar nuestro dinero adecuadamente, por supuesto, porque eso es lo que nos conecta. Pero aún más allá del tema del dinero, encontrar más coincidencias, conectarnos de otra manera, eh, expandir nuestra influencia más allá del tema de las finanzas personales, pues yo creo que no solo es válido, sino es adecuado, es necesario. Entonces, pues gracias por compartir. Tania, ¿quieres compartir algo? Veo la manita alzada. Adelante, hermosa. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este grupo. La verdad es de que me encantó la presentación. Gracias. Cuando yo inicié con ustedes, pues estaba prácticamente pues en pañales en estos asuntos de prosperidad. El acompañamiento que se dio de los pensamientos y con afirmaciones a empezar a realizar afirmaciones de creencias limitantes fueron muy importantes y a lo mejor al principio no las entendía, pero gracias a lecturas como lo acaba de comentar el compañero en grupos de lectura, poco a poco fui hilando ese tipo de situaciones o por qué existían, ¿no? Realmente la repetición de los temas da una conciencia más alta como para ir mejorando y me encanta la idea del grupo de lectura porque sé que ustedes dos son expertos, pues
tanto en temas de prosperidad como de finanzas. Entonces va a ser muy enriquecedor, aparte de pues toda la experiencia que ya tienen los compañeros que gracias a su ayuda en sus cursos, pues de alguna manera habrán ya emprendido algún camino y ya tienen bastante experiencia que compartir. Entonces, sí estoy de acuerdo con ese grupo, me gustaría seguir o continuar con ustedes. Y agradezco el tema estuvo fascinante. A mí, bueno, me queda... Ay, se nos fue. Se desconectó Tania justo cuando iba a decir, a mí me queda algo. A ver si se vuelve a conectar y si no, pues que si tiene alguna duda o le quedó algo por ahí en el tintero, pues que nos lo comparta después. Pero nos quedamos así como, ¡ah! ¿Qué? Nos dejó con la duda. Bueno, pues me da mucho gusto escucharlos, saber que les gusta la idea. Ojalá que los demás, conforme vayan viendo el video y vayan, vayan enterándose, pues se vayan sumando, vayan compartiendo. ¿Dónde compro el...? Espérame, déjame leer la pregunta. El negocio donde compraba los artículos artesanales de uso personal, ahí es una franquicia hermosa que se llama La Cosmetiquería. Me lo encontré por primera vez en una carretita afuera de las cajas de la Comercial de Zaragoza. La última vez que fui a Querétaro, que fue hace como 2 meses, ya la chica no sabía, fíjense qué triste, es lo que les digo, es impresionante. No sabía si iba a poder seguir ahí porque no le estaba dando el nivel de ventas. Entonces, era bien triste ver la Comer completamente remodelada, super nice, que la gente sale con Palmolive, con Nivea, con todo eso que está lleno de químicos y de sustancias que no son lo mejor, y la opción artesanal casi particular de la islita que le renta la Comercial para darnos esa alternativa a los consumidores, la gente no la compra, no le compran. Entonces decía que no le estaba alcanzando porque le habían subido la renta y bueno, pues sí, es eso, es decir, no puede ser, o sea, que estando aquí mismo no nos demos cuenta de lo que no estamos haciendo por nosotros mismos y por los demás. Hay otra, por si ya no la encuentras, mi querida Silvia, por si ya por alguna razón decidió irse, o tal vez te quede más cerca, en Plaza del Parque, en la parte de afuera, donde está el estacionamiento, donde está el banco Banamex, donde está Banamex, que hay un estacionamiento, pues ves que en la Plaza del Parque, por afuera, hay locales. Uno de esos locales también es la cosmetiquería. Y si no, búscale, googleale cosmetiquería y ahí te van a salir las sucursales actuales. Pero es una belleza de productos, ¿eh? Los venden a granel, los puedes combinar, te vas a enamorar. Y bueno, pues ojalá te sirva el dato. Bueno, chicos, un placer, un abrazo a todos. Nos vemos dentro de una semana entonces. Les hago llegar a través del chat de WhatsApp el libro en PDF. Si quieren aportarle a la editorial Urano y su correspondiente parte a don Miguel Ruiz, que creo que ya ni vive, que seguramente la regalía la recibirá el hijo, pues compren lo original. Dicen mis hijos que tienen una mamá pirata. Pues bueno, me ha funcionado encontrar el libro en PDF y poder acceder a él. Pues ahora sí que cada quien conforme su mente le diga que es lo correcto, ¿ok? Yo lo pongo a la disposición y pues muchas gracias por su participación y su asistencia.
Los queremos mucho como siempre y pues nos vemos dentro de una semana. Bye, bye. Y si tienen ideas de apoyo al consumo local en Querétaro, no dejen de compartirlas, ¿eh? De verdad. Vale. Si saben de alguien, de tiendas, de negocios que digan, oigan, de verdad, compren aquí, vamos a apoyarnos entre todos. ¿Va? Va. Bueno, besos. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego. Bye, bye.